Dale, arranca un cachito de lo que Bien, dijiste. vamos de vuelta. Nosotros, o sea, en lo que es seguridad electrónica hay distintos niveles, que en realidad también esto se aplica mucho al mundo IoT, quiero decir, a la seguridad de los dispositivos o el cómputo de los dispositivos o la inteligencia y la analítica de los dispositivos. Y eso se diferencia en lo que se procesa localmente y lo que se procesa en la nube, donde hay, obviamente, se necesita distintas capacidades para hacer el procesamiento, si es localmente, bueno, requerirá de una electrónica con esa potencia, o el otro modelo, que no es un modelo mixto, o sea, que no se procesa un poco y un poco, sino que es el otro modelo que se procese todo en la nube. Con lo que requiere que ese tráfico y ese flujo de información, de datos en realidad, viaje a la nube. Y en este caso, si hablamos de video, obviamente tenés que tener esa capacidad de transmitirlo, streamearlo, tiempos y sobre todo lo que implica, bueno, un video en vivo y hacer la analítica de un video en vivo. Ujú. Entonces, por ejemplo, yendo a algo concreto, las cámaras de reconocimiento de patentes, ¿sí? LPR, se llama eso. Eh, las cámaras de reconocimiento tenés algunas que tienen un software embebido que hace la analítica, reconoce las Ujú. cámaras, reconoce el formato de la patente, tamaño, letra, e incluso algunas tienen la capacidad de discernir de dónde es la patente, ¿sí? El tamaño, las patentes de los chilenos ya no son iguales a las de los argentinos, ahora se trató de unificar, pero bueno, puede ocurrir eso, así que eh, y hay cámaras, como las que están implementadas acá, que envían todo un centro de datos, y es el centro de datos el cual se encarga bueno, de tener toda esa información. Pero hay un modelo mixto o híbrido en el cual eh, la cámara, por ejemplo, procesa qué es una patente, ¿sí? Y extrae de ahí los datos de esa patente. Después, la otra parte de la analítica se hace en la nube, ¿sí? En el data center, servidores y todo lo que eso infiera. Ahí, con lo que son cámaras, te vas a encontrar que como se ha bajado mucho el costo de lo que se necesita en electrónica para procesar ciertos patrones, eh, se le ha puesto mucha inteligencia a las cámaras, ¿sí? Es lo que vos contabas, que encontraste cámaras con inteligencia. ¿Qué inteligencia podés encontrar en las cámaras? Bueno, de reconocimiento de objetos y de un objeto con una forma específica, o que uno le indique ese objeto que se encuentra en ese lugar, es decir, yo pongo un objeto, lo marco y después quiero que si ese objeto no está más o se corre de ese lugar, me lo detecte, bueno, cuestiones como de detección de humanos, de animales, eh, se puede hacer hasta incluso posicionamiento, es más difícil, pero se puede hacer posicionamiento, se usa cámaras de otra índole, que ahí tenés cámaras del tipo térmicas, que Ujú. incluso cubren distancias larguísimas, hablamos de kilómetros, se usa mucho en detección perimetral, y tiene son térmicas justamente, el patrón que usan es a través de una silueta, de un volumen que tiene una determinada temperatura. ¿Sí? Y de lo que son cámaras normales, bueno, tiene muchas cosas en su inteligencia para poder discernir, como por ejemplo, eh, se me ocurre que si es de día y de noche, el patrón funciona de una manera distinta. Si, bueno, como decía, si el objeto está cerca o está lejos. A veces las cámaras se usan para hacer no
cosas de seguridad, sino cosas de stock, de control de stock, de control de mercadería, de, por ejemplo, en algunos lugares grandes se usan también para hacer analítica de flujo de personas en función de, no sé, de un portal, cuántas personas pasan por minuto, sino también para hacer flujo de personas en una tienda y saber cómo esa persona, ese comportamiento que tiene esa persona dentro de la tienda. Ese tipo de analíticas, tenés analíticas del tipo de determinar si hay humo o fuego, ¿sí? Que no hay no necesariamente ese valor térmico, sino también hay patrones. Así que bueno, inteligencia vas a tener de todo tipo. Y por el otro lado estaba lo que contaba recién, es dónde se hace esa inteligencia, ¿sí? Esa inteligencia la puede tener la cámara, la puede tener un servidor local o la puede tener la nube, ¿sí? O hay un ambiente mixto o híbrido en el cual hay parte que se hace local y parte que se hace en la nube. Y eso que vos me comentabas de que, porque yo lo que estuve viendo, según lo que entendí, es que las cámaras que yo estuve viendo tenían la inteligencia integrada y estuve buscando más o menos por la parte de costos y son cámaras que realmente son costosas, que van más o menos la más barata que encontré, $3.000 hasta $32.000. ¿Qué sería? O sea, no sé si por ahí te estoy preguntando otra cosa que no tiene nada que ver con lo que haces, pero qué sería lo más conveniente a día de hoy para implementar y que tenga la misma eficacia o eficiencia, digamos, eh, para que sea realmente útil la implementación de esto. Porque esta cámara que yo había visto tenía un montón de funciones, muchas de las que vos nombraste, como esto de flujo de personas, ver si entra, no entra, si el objeto está, no está, o quizá el objeto está ubicado en un lugar que no corresponde, y todo eso lo detecta y envía alarmas. ¿Vos qué Bien. recomendarías implementar, digamos? No, no, en realidad, a ver, obviamente mientras más específica querés que sea la detección, ese evento que produce una alarma o produce un tipo de evento, más costosa es la cámara, ¿sí? Tiene una tecnología, no solamente, a ver, hay una relación entre la electrónica, pero también hay una relación entre el precio del firmware que hace que tenga esa inteligencia y esa capacidad analítica, ¿sí? Atrás de eso está corriendo un algoritmo y ese algoritmo tiene un costo de desarrollo, pero también tiene un costo de procesamiento, y eso es lo que hay que entender de que cuando uno le pone el procesamiento, el algoritmo al dispositivo, tenés que dotar a ese dispositivo de su capacidad de procesamiento. Básicamente, si vos vas a correr, si vos hoy haces, no sé, cualquier algoritmo en Python para correrlo en una computadora de cualquier inteligencia, cualquier cosa que le puedas dar a ese algoritmo, cuando vos quieras hacer que eso corra dentro de una camarita, tenés que tener básicamente un microprocesador, ¿sí? Y ese procesador tiene que tener una RAM para poder ejecutar todo ese modelo y todo lo mismo que tiene esa computadora la tenés que tener dentro de la cámara. Por ende, eso encarece la cámara, ¿sí? Ahora, hay otras cámaras que son hogareñas, pero han logrado reducir mucho el costo. Estamos hablando de una cámara de, no sé, 40.000 pesos más o menos, o sea, lejos de los $3.000, te estoy hablando de algo de $100 o un poco menos, que tienen un montón de inteligencias, como por ejemplo, no sé, que una persona atraviese una cierta zona, una cierta área, una línea, bueno, detectar justamente, diferenciar entre un humano y otro tipo de objeto, hacer, si es un domo, que no era mucho más caro, hablo de 50.000 pesos, un domo que puede hacer el seguimiento de esa persona en el lugar. Y hoy eso bajó muchísimo los costos, son equipos que verdaderamente, bueno, nosotros los tenemos implementados en muchas cosas porque esa inteligencia reemplaza la detección de un sensor electrónico de alarma, ¿sí? Y además te dota de la posibilidad visual de ver qué es lo que está ocurriendo, ¿sí?
Y se pueden trabajar en conjunto, integrados a través de ciertas plataformas, en un ecosistema donde ese evento que se dispara sea, no sé, sea detonante de otras cosas. Por ejemplo, no sé, decirte, hay una persona, iluminame el frente de la casa, o iluminame el acceso a la empresa, o abrí una puerta. Claro, y ¿sabés más o menos o tenés idea de cuáles pues, esas cámaras que vos me decías de 42.000 pesos? Porque la realidad es que eso cambiaría mucho, porque lo que yo estaba proponiendo, lo que yo estaba buscando era obviamente para una empresa que sea una empresa grande que tenga el poder adquisitivo de hacer esa inversión, digamos. Pero esta que vos me estás comentando de 40.000 pesos es abismar la diferencia. ¿Qué modelos o más o menos si conoces algo de eso? Sí. Mira, esas camaritas que te estoy contando son camaritas que están pensadas para un nivel como autónomas, es decir, son cámaras que son Wi-Fi, tienen su propia SD para grabar localmente y tienen toda esta inteligencia y vos a través de la aplicación te conectas y tenés esa posibilidad de recibir las alertas y todo. Vamos, está la marca que estaba, o sea, en lo que es seguridad electrónica de video tenés dos grandes marcas. Una es, o sea, perdón, a nivel chino 100% te estoy hablando. Tenés una que se llama Hikvision y una que se llama Dahua. ¿Sí? Ambas adquieren una línea más hogareña, pero con muy buen costo y la verdad que con todas estas analíticas que te queriendo decir, te estaba contando, que sería de Hikvision sería EZ-BIS con Z al final y de Dahua sería IMOU con una U al final. ¿Sí? Bueno, esas dos líneas, fíjate, en Mercado Libre vas a encontrar más o menos estos precios que te estaba contando. ¿Sí? Vas a tener un montón de tipos de cámaras, interior, exterior, domo, fija. eh, no tienen mucho alcance. De estética por ahí son bastante hogareñas, digamos, o sea, un level entry, pero es algo que tiene todas estas analíticas y tiene mucho potencial. Ahora, de las dos primeras marcas que te dije, antes de llegar a algo de $3.000, tenés algo de $150, tenés algo de $200, que hoy eso para una empresa, para un sistema de videovigilancia para una empresa, no es costoso en cámaras, ¿sí? Y, y, y bueno, ya empieza a tener toda esa analítica, pero ahí podés jugar con que la cámara no tenga la analítica, sino que la analítica la tenga el, el equipo que graba las cámaras. O, como si es una cámara IP, vos podrías generar tu propia analítica desarrollando un software y conversando con el streaming de la cámara directamente, ¿sí? Claro, claro, claro. ¿Me podés repetir las marcas que dijiste al principio o Dale. escribirlas en el chat? Que La, justo se la, la que cortó. te dije al principio, una es HIK, H-I-K, Visión, como Ok, suena. Y ajá, la otra es DAHUA, D-A-H-U-A, o perfecto. DAHUA, por ahí Ajá. le dicen. Eh, mira, hace un tiempo había acá ahí la gente del Polo estaba desarrollando para lo que eran trenes argentinos, NSA, una analítica, no me acuerdo qué era lo que querían detectar ellos, eran si estaban pasando por un andén o por cierto lugar específico, o que cuando pasara por el andén se contara cuántos vagones tenía. Había una analítica que estaban tratando de desarrollar ellos y, bueno, estaban usando cualquiera de estas dos marcas de cámaras, porque básicamente en lo que es STV hay un estándar eh, que es estándar y no tan estándar, que se llama ONBIF o NB corta IF, que busca que todas las cámaras que sean IP conversen bajo el mismo protocolo y generen el mismo streaming, ¿sí? Y mientras que las cámaras, que la mayoría de eso lo tienen, sean on-beef,
vas a poder conversar con cualquier algoritmo de Python y cualquier desarrollo se haga para aplicar una analítica, ¿sí? Ok. em, bueno, entonces lo que vos me habías comentado es que estas cámaras, las primeras que vos me dijiste, por ahí para un uso hogareño están bien, pero quizá una empresa podría hacer una inversión un poco más grande o algo que dé un poco más de Sí, valor, sí, sí. porque no sé si esto, o sea, porque estas que yo había visto, hacían de todo, básicamente te ahorrabas tener una persona mirando las cámaras de seguridad, pero bueno, justamente son bastante costosas. Pero bueno, estas eran cámaras IP que vos me comentabas que tenían estaba todo en la cámara, digamos, según lo que entendí y lo que leí. Claro, Eh, bueno, pero porque ahí estás pensando en un modelo que es individual, o sea, que vas a poner una sola cámara. ¿Qué ocurre? En una empresa uno no pone una sola cámara, realmente vas a poner, de base vas a poner mínimo cuatro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ya hay, no sé si te terminas ahorrando tanto porque tenés que desplegar, esas son camaritas Wi-Fi, entonces ya tendrías que tener un área de cobertura Wi-Fi que llegue a todos los puntos de conexión de las cámaras y en ese sentido se te va a escarecer más que armar un modelo en el cual tenés cámaras un poco más costosas, pero que la inteligencia la tenga, por ejemplo, el grabador, ¿sí? La analítica y todo esto te la dé el grabador. En base a cámaras con otra definición, otro packaging, o sea, ahí te conviene otro tipo de arquitectura. ¿Sí? En una empresa también se te puede dar de que, no sé, que busques hacer más en esto de la seguridad de la información. Entiendo que si vas o aplicación de calidad, si vas a una empresa que tiene distintas disposiciones o eh, distintos locales, sucursales, o también dentro del mismo predio tiene distintas áreas, qué sé yo, la General Motors tiene distintas naves, tienes que aplicar eso en distintas oficinas, y ahí tenés que pensar en otro modelo de implementación, ¿sí? Cámaras, porque también las cámaras ahí podrías hacer una analítica, no solamente de seguridad, sino la General podría implementar que si un operario se está agachando más de X cosas es porque se está cayendo y entonces también ahí tenés una cuestión de, de calidad o de higiene, ¿sí? Entonces, hoy las cámaras, o sea, hoy la analítica de video tiene un montón de potencial y para una empresa no es nada más la seguridad. Sí entiendo que va a haber sectores donde vas a aplicarlos por seguridad y hay sectores que lo vas a aplicar por X analítica. Entonces, hay un término medio donde podés ir con lo que te decía, cámaras de a lo mejor $150 y que la inteligencia la tenga el software o el grabador que implementes. Hoy hay mucho más modelos de este estilo en empresas. Y no en una cámara de 3.000, obviamente, son cámaras de 150, $200 como mucho. buenísimo, buenísimo. Entonces, como para concluir esto, como me decías, estaría o sería mejor la idea para la organización, digamos, incorporar estas cámaras, quizá un poco menos costosa, y poner toda la inteligencia que quizá la otra cámara la tenía incorporada en la parte que graba y que hace la analítica, digamos, separado de la cámara. ¿Entendí bien Claro, eso? claro, sí, 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 correcto, correcto. O sea, ese es el otro modelo y eso es lo que por ahí les conviene más a una empresa, obviamente. De hecho, por ejemplo, no sé, te voy a un caso práctico. Ibanar, la empresa que se dedica a toda la parte de hierros, aceros y todo eso. Tiene una sucursal en Juan José Paso, te digo porque es cliente nuestro, tiene una sucursal en Juan José Paso, tiene dos naves en la parte, una nave de acopio y una nave de producción en la parte del parque de Pérez, ¿sí? Y después tiene oficinas comerciales en el centro. Bueno, ellos tienen toda su red conectada a través de VPNs, y las VPNs en realidad ya ahí hay un firewall que ni siquiera marca un perímetro, sino que es un firewall
del estilo que se llama Next Generation, o sea, un firewall que va aprendiendo sobre el proceso de conexión, sobre quién está afuera, quién está adentro, cómo se conecta. Pero bueno, a nivel de lo que es las cámaras, también ese firewall tiene que estar trabajando en conjunto porque las cámaras están en todos lados, pero sus servidores, sus data centers están en un solo punto y todo ese flujo de video va hacia un solo lugar. ¿Qué pasa? Para disminuir el tráfico de analíticas de video hacia un solo punto, por ejemplo, hacia donde está el data center con su grabador y todo, se pusieron cámaras con analítica en lo que está por fuera o lejos de la parte de donde está el data center. Llamó las oficinas que estaban, como te contaba Juan José Paso, las comerciales. ¿Para qué? Para que no te viaje ese streaming y sobre ese streaming que viaja a través de la VPN y todo ese quilombo y todo ese tiempo de procesamiento, además incurra en consumo anchos de banda de transmisión, ¿sí? Y todo eso se concentra en un solo lugar, pero está como equilibrado entre cosas que se procesan afuera y cosas que se procesan adentro. No sé si fue más o menos claro en la disposición de dónde está cada cosa, pero la idea era ejemplificarte algo donde tiene también un ambiente mixto y se puede también armar ese tipo de ambiente mixto, incluso ambiente mixto en lo que se necesita de cada punto de acción. En algunos será funcional, en algunos será por seguridad de electrónica, en otro puede ser por una seguridad de higiene y salud, ¿sí? Por los operarios. Hay analítica, como había en su momento analítica de si llevaban puestos los barbijos, no, hay analítica si llevan puestos los cascos, no. Claro, claro. Bueno, creo que no te voy a robar más tiempo. La verdad me has aclarado bastante el panorama. Yo tenía otra idea, sinceramente. eh, y, Ok. mm, y ahora, la verdad me ayudaste bastante porque justo estaba en la parte esta de la implementación, de ver cómo se podía implementar y yo, o sea, solamente estaba en la parte de esto de que la inteligencia estaba en la camarita o por ahí me fui a esas cámaras que son Ajá. por ahí costosas, que de todos modos está bueno saber que existen, pero está bueno esto que me comentabas de que puede ser ambientes mixtos. Incluso, ¿sabes qué? Se ha abierto bastante, no es hace mucho tiempo que ocurrió esto, que antes vos tenías que como que comprar ese grabador con toda esa inteligencia en un hardware que te vendían ellos. Bueno, ahora hay un modelo en el cual podés no tener eso, pero sí tener una máquina virtualizada, ¿sí? Un equipo que uses, que vos dispongas con ciertas capacidades de procesamiento, incluso hasta pueden ser mucho más potentes que las que ellos te podían dar. Y en un modelo licenciado, es decir, vos vas abriendo canales donde querés hacer analítica o cierto tipo de analítica, licenciás para hacer esa analítica de esas cantidades de canales. Es decir, bueno, voy a usar 8 canales para hacer analítica de reconocimiento de personas, o voy a usar un canal para hacer analítica de reconocimiento de patentes, ¿sí? Entonces, como que existe también un software licenciado en el cual por canal vos podés ir trabajando eso y lo podés haciendo crecer hasta que tu servidor y tu hardware dé para procesar lo que tengas, ¿sí? Porque creo que en licencias llega hasta 512 puntos, o sea, es monstruoso lo que podría llegar a tener conectado ahí. Claro, y última preguntita como para que que me oriente. ¿Vos tenés muchos clientes en lo que trabajás, digamos, que han querido incorporar, clientes preferiblemente organizaciones, ¿no? No me refiero a casas particulares, que han querido optar o que han hecho una inversión para ir un poco más grande para esto y que sientan que realmente tenga un impacto positivo o quizás muchos suelen quedarse con las cámaras tradicionales que solamente graban y por ahí hay una persona que lo controla. Eh, Mirá, son pocos, pero pasa que hay un tema, no tiene que ver con la inversión, sino con el desconocimiento de la tecnología, porque primero que evolucionó mucho, muy rápido, ¿sí? Y después que acá no se ha llegado
todavía a involucrar lo suficiente para entender que todo esto está en potencial, que se puede hacer, o sea, bajar la tierra, ni siquiera es una cuestión de costo, como te decía, ni Claro, siquiera es que tenés que hacer todo el sistema de tal manera, pero bueno, o sea, si vos me preguntás desde el vamos, ¿viene requerimiento? Te digo que no. claro, claro, claro. No, bueno, sí, igual me sirve saber que no, porque bueno, justamente eso, yo lo que te había visto, informes estadísticos, pero justamente la parte de América Latina no lo incorporaban, entonces como que no sabía si realmente acá se estaba usando eso o no, pero por ahí puede ser que vaya por el lado del desconocimiento o de no saber qué capacidad tiene la tecnología, en este caso, para, para facilitarle las tareas, digamos. Sí, lógico, lógico, lógico. Es más, mira, para que te dé un ejemplo, por ejemplo, viste que te hablaba de lo perimetral y esas cámaras térmicas que tienen capacidades de kilómetros de distancia de detección. Y cosa es que, bueno, acá en Argentina, para lo que es hacer grandes predios, por ahí yo estaba metido con los predios que son de parques solares, que son predios muy grandes. La mayoría de las inversiones vienen por pliegos y esos pliegos son escritos afuera, o sea, son requerimientos afuera. Y cuando llegaban acá para bajarlo a la tecnología, no, la mayoría del mundo de seguridad electrónica, todo esto, no entendía de qué estaban hablando con ese tipo de cámara y con ese tipo de requerimientos, donde ahí no solamente tenés el requerimiento de las cámaras, sino que tenés toda una infra para armar, redundancia, fibra óptica, enlaces, o sea, hay un montón de tecnología en la cual convive en una integración de ese estilo. Y son pocas las empresas que están en capacidad de responder a eso. Pero el requerimiento viene de afuera, o sea, ni siquiera nace de acá y es hasta incluso una exigencia de la implementación. Es decir, yo voy a invertir todo esto necesita estar protegido por una cuestión de seguridad patrimonial, pero también por una cuestión de, no sé, qué sé yo, viene un tipo, se te mete dentro de cierta instalación y esa instalación, no sé, se te muere el tipo dentro porque pisa un palo y se cae, qué sé yo, una pavada. Pero ahí hay un riesgo y ese riesgo afuera se ve de una manera muy distinta a como se ve acá adentro, ¿sí? Y bueno, o sea, a veces no es nada más una cuestión de seguridad la que se busca, pero ya te digo, no hay mucho desconocimiento de todo eso, de cómo funciona. Otra cosa que también está interesante, pero por ejemplo, eso es una aplicación de las cámaras, pero para otra cosa. No sé si esto va a parecer que te estoy hablando de Black Mirror, pero ¿vieron el perro de Black Mirror que bueno, que persigue a las personas y todo, y bueno, las termina como matando al final, pero el objetivo del perro era matar personas, pero bueno, ese tipo de perro, ese tipo de robot, ya está dando vueltas, o sea, ya se adquiere, tiene cámaras en todos sus cuatro lados y va haciendo analítica todo el tiempo, y se puede usar para custodiar, lo venden y todo, ya se puede usar. Pero, por ejemplo, bueno, ahí tenés otro caso de algo que no creo que se vaya a aplicar en poco tiempo, ni que se vaya a requerir, y creo que ni siquiera estamos en capacidad de entender qué miércoles pasa cuando se te aparece un bicho de esos caminándote y qué tenés que hacer, ¿sí? Pero bueno, estás también en la cuestión de la analítica del video, ¿sí? Claro, y eso, ese perro que vos comentabas, ¿cómo se llama? ¿Tiene algún nombre técnico donde lo puedo buscar? Porque la verdad no tengo el. No sé cómo lo llaman técnicamente. Después le paso a Fabiana cómo lo llaman. O sea, eh, eso estuvo en la exposición de acá de Rosario hace un mes atrás, menos de un mes atrás. Estuvieron dando vuelta con esos bichos. Eh, pero bueno, es otra aplicación de lo visual, de la inteligencia visual aplicado bueno, en este caso a los movimientos y al actuar de un robot, ¿sí? Claro, claro, claro. La otra es ver cómo, qué sé yo, de lo que es la inteligencia, también, si querés volar un poco más, fíjate cómo procesa las cámaras de un Tesla, cómo va avanzando el procesamiento de las cámaras de un Tesla. Pero bueno, eso también, o sea, uno porque lo ve ahí, pero si lo ves aplicado a otras cosas, es más o menos lo mismo que hacen ciertos robots de ensamble o ciertos robots de movimientos en las fábricas, ¿sí? Claro, claro.
Bueno, sí, ahora sí ya no te jodo más, por mí ya saqué bastante información, Sacaste bastante datos. demasiada. No, 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 es que hay cosas que son interesantísimas para ver y aparte te vas a meter en algo que en un repo tiene muchas cosas todavía que no se hicieron, que se te van a ocurrir para hacer y además que les puede servir mucho a la empresa y en esto de lo que es seguridad, no seguridad electrónica, seguridad de la información, hay todo un tema que no se charla, que me parece que debería, debería de charlarse de cómo funcionan todos estos dispositivos que están todo el tiempo almacenando video y información y qué pasa si se los vulnera y cómo se los debe proteger y que bueno, qué tan... El caso práctico, no hay un caso práctico, pero el caso medio de ficción es la película de Rápido y Furioso donde hacen un algoritmo para traquear a través de las cámaras de seguridad de todos los dispositivos que están conectados personas. La llaman el ojo y va dando vuelta. Y no se crean que es tan difícil ni tan complicado de hacer todo eso, ni está todo tan prolijamente armado como para que eso no ocurra. Eh, de hecho, la mayoría de los streaming de estas cámaras que viajan en el mundo IP no viajan segurizados, sobre todo en las redes internas, no viajan segurizados. Así que con un simple de lo que está pasando ahí, sacas el streaming y empezás a consumir ese dato y bienvenido a ver lo que está ocurriendo en cada una de esas puntos. Así que tengan en cuenta también esa otra parte. Ah, bueno, es bastante jodido eso que comentás. justamente, mira, te metiste en otro tema, Juan Manuel, que es el que está manejando Ornella, Y que la vas a ver hablando de la camarita de Maximiliano, si es que está por ahí todavía. ¿Estás, Sí, Ornella? sí estoy. Porque te metiste en ahí el va. mundo de IoT, que es el que está trabajando Ornella. Sí. Eso es otro, es peor todavía, ahí, porque la evolución es muy grande y la maduración de los proyectos no llega nunca al estadio de conversar la seguridad y no hay un estándar. O sea, aplaudo y me encanta que haya proyectos por todos lados, pero por otro lado, generalmente sale todo a producción antes de que haya un estándar y que haya una base de seguridad y bueno, está todo vulnerado, o sea, la información está viajando transparente. Quizás uno diga en el mundo IoT una medición de un sensor y nada, pero bueno, o sea, así ha ocurrido cosas gravísimas y le ha ocurrido cosas gravísimas a empresas grandes, ¿sí? Samsung en Australia, en los displays estos bueno, que muestran publicidad, fue vulnerado y empezaron a pasarle pornografía a un centro comercial de Australia monstruoso en todos los televisores, ¿sí? Eso también es IoT, eso es un dispositivo que vos le decís, pasame tal publicidad, hace tal cosa, ¿sí? Pero pasó. Y estamos hablando de Samsung, o sea que es muy complicado el tema de la transmisión de la información y la vulneración de eso, ¿sí? Sí, yo en lo que me estoy centrando principalmente es que, sí, lo que se piensa es que los dispositivos de IoT son eh, como que no hay que tenerles cuidado, pero en realidad son como las puertas de entrada a los sistemas más grandes que pueden estar manejando las organizaciones. Eh, entonces, la importancia de segurizar esos dispositivos, que es muy complicado porque son todos muy distintos arquitectónicamente y por lo tanto es difícil encontrar el estándar, que es lo que nombrabas. Claro, claro, sí, sí. Es primariamente, sí, y aparte hay como, no, o sea, son muy distintos, son de muchas marcas, el ecosistema cada vez es más grande y, y lo otro que tenés en contrapartida es, ahí vamos
como algo medio muy electrónico, pero volvemos al mismo ejemplo de antes. Para poder hacer que la información viaje segurizada, necesitas más procesamiento para codificar y decodificar, o sea, de los dos lados. ¿Qué pasa? El que codifica, que es en este caso justamente el dispositivo, necesita tener ya un poquito más de procesamiento y eso encarece el dispositivo. Entonces, por hacerlo más barato y estar en esta lucha de todos sacar dispositivos, voilà, te encontrás con que los dispositivos todos son recontra re vulnerables, son hackeables, es más, hasta el punto de qué tan hackeables son, y hasta incluso algunos electrónicamente tienen los pines para que vos te conectes y le cambies el firmware y ahí ya está, o sea, yo te vendo un dispositivo y le digo a la empresa Coca-Cola, mirá qué bueno que está este dispositivo que prende y apaga una luz. Bien, la metiste. El dispositivo tiene un firmware hackeado y yo ya estoy en la red de Coca-Cola. Así de rápido. Sí, sí, sí. O sea, después Coca-Cola tomará un criterio, como por ejemplo, no sé, qué sé yo, nosotros en esas implementaciones aislamos esa red, esa red tiene que tener cierta forma de trabajo, cierta independencia y tomar ciertos criterios desde la parte de seguridad, ¿sí? Que uno puede llegar a como aislar y contener este tipo de comportamiento, pero ahí la única forma no sé si saben lo que es justamente un firewall de Next Generation, o sea, cómo funciona un firewall de este estilo. Pero básicamente la idea es ¿por qué se llaman Next Generation? Porque antes el firewall lo único que hacía era dejar o no pasar cierto tráfico, filtrarlo según ciertas reglas y entrar en una capa de la capa de red y hacer una analítica hasta cierto punto. Eso evolucionó, cada vez el paquete se puede desarmar y entender qué es lo que qué es la trama que se está transfiriendo, y mediante analítica, mediante patrones, incluso dinámicamente, conversando con bases de datos de lo que está pasando en otros lados, detectar estos patrones, detectar todo eso y hacer un cortafuegos justamente a tiempo. Y eso también ocurre en esos dispositivos, sin ser extremista en ese caso de decir, bueno, no sale nada, nadie trafica nada, y si yo no te hago una red, vos no te moves, ¿sí? Se puede manejar dinámicamente, se puede manejar por distintas marcas, por distintos tipos de dispositivos, pero necesitas que algo tenga esa inteligencia y en ese caso tenés que hablar ya de este tipo de dispositivos que no son mucho más costosos y que hoy por hoy una empresa de base tendría que tenerla porque el problema puede ser muy grave, ¿sí? De vulneración de la información. De hecho, la mayoría de las empresas que no han tenido eso en los últimos tiempos han sufrido el clásico ransomware y bueno, bloqueo de base de datos, y información bloqueada y pérdida de datos y pérdida de guita, obviamente, e incluso de prestigio. De hecho, la empresa de acá que hacía la móvil antes sufrió justamente un ataque de este estilo, la empresa quedó totalmente expuesta y vulnerada, expuso a la municipalidad y por eso se terminó el contrato y ahora todo eso está en teoría del lado de la municipalidad. Bien, sí, sí, sí. Todas esas cosas estuve investigando, así que me sirve mucho también lo que estuvo viendo Maxi. También capaz estamos viendo de hacer alguna relación entre las investigaciones, así que por ahora... Sí, relaciónenlo porque en realidad están hablando de lo mismo. O sea, tenés que pensar que el dispositivo es una cámara, o el dispositivo es un Sí, termómetro, o el sí, 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 dispositivo sí. es un televisor, sí. Claro, sí, sí. Son todos dispositivos. Sí, obvio. Sí, sí. Bueno, yo ya me tengo que ir, que se me hizo un poco tarde, pero bueno, vamos a analizar todo lo que estuvimos charlando, así que muchísimas gracias por venir a la reunión.
Realmente, gracias Juan Manuel, la explicación más que buena y, y ya te vamos a molestar en algún otro momento con alguna duda, pero está muy bueno. De hecho, esto nos tira un montón de preguntas, porque nosotros tenemos una charla con alguna empresa que hace unas implementaciones de IoT y ya abre un abanico de preguntas bastante más coherente que el que teníamos para analizar qué tipo de seguridad estaba implementando la empresa en sus sistemas que comercializa, ¿no? Eso está bueno. Bien, bien. Así Sí, sí, que sí, sí, justamente va un poco también por ahí y ahí es donde incluso hay un diferenciador para las empresas y para quien tenga en cuenta estas cosas, así que está buenísimo. sí, sí, sí. Sí, sí, Así cuestiones que que probablemente no se tengan en cuenta en las implementaciones. hay, como toda implementación, también hay que analizar tiempos y costos de esos tiempos y Sí, sí. como cualquier proyecto, eh, también hay un impacto y un riesgo y bueno, toda esta cuestión de los riesgos también está asociada un poco a si el desarrollo no incluye seguridad, qué riesgo corremos o qué mitigamos y qué no. ¿Sí? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, no te robamos más tiempo. Para mí, más que claro. No sé, Nico, si vos tenés algo para molestarlo a Juan Manuel. No, no tengo nada. Bueno, así que bueno, cortamos acá y muchísimas, pero muchísimas gracias, Bueno, Juan chicos, Manuel. Sí, muchas gracias, bueno, realmente fue muy Gracias, útil. Juan Manuel. cualquier cosa, si Maxi necesita algún dato más específico, no hay problema bueno, que me consulte o que le pase Bueno, mi yo le paso teléfono. tu contacto y cualquier cosa que te consulte. Dale, buenísimo, Dale, buenísimo. dale, dale, Buenísimo. dale. Muchísimas gracias, Juan Bueno, Manuel. chicos, Muchísimas gracias. buenas noches. Buenas Chao, chao. noches.